¿Qué tal, maestros? Bienvenidos a esta tercera sesión en la que vamos a tratar el tema de fotosíntesis. Voy a invitarles a que me puedan acompañar en una oración. Vamos a orar. Eterno Dios, Señor, una vez más, en esta oportunidad vamos a estudiar tu naturaleza. Uno de los metabolismos, Señor, que nos va a ayudar en nuestra existencia. Te pedimos que nos puedas acompañar y que esta sesión pueda ser de mucha bendición para cada uno de nosotros. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bien, vamos a empezar en esta oportunidad con nuestro tercer tema, la fotosíntesis. Yo creo que muchos de ustedes han visto una manzana y han podido disfrutar de su delicioso sabor. Cuando observamos esta manzana, nos preguntamos cómo fue formada, qué acontecimientos ocurrieron para la formación de este fruto, y no solamente de este fruto, sino de muchos otros más. Una papaya, un plátano, un coco. Todo lo que nosotros utilizamos para nuestra alimentación viene de un proceso metabólico y es la fotosíntesis. Y eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Fotosíntesis. Vamos a observar que la fotosíntesis va a ocurrir en un ser vivo, por lo general en las plantas, en su mayoría de ellas. Tenemos dos organelas que a nivel macroscópico nosotros vamos a poder observar el ciclo, el resultado de estos metabolismos. Tenemos la fotosíntesis en color verde que se va a llevar a cabo en una organela que solamente está presente en organismos fotosintéticos como son las plantas. Tenemos ahí el cloroplasto. Este cloroplasto va a hacer uso del agua, de la energía de luz y del dióxido de carbono para poder crear glucosa y oxígeno. Esta glucosa y este oxígeno van a llegar a través de muchos canales, van a llegar a una organela que se encuentra en los seres heterótrofos, en este caso la mitocondria. Y en la mitocondria se va a llevar a cabo lo que es la respiración celular. Esa respiración celular va a hacer uso de esa glucosa y de ese oxígeno. ¿Para qué? Para poder generar calor y energía en este ser vivo. Una vez que nosotros hemos absorbido esa glucosa y ese oxígeno, vamos a expulsar dióxido de carbono y el ciclo nuevamente se va a repetir. Lo que nosotros expulsamos, la planta lo utiliza y lo transforma para que nosotros podamos alimentarnos, y estas plantas nos van a dar sus frutos. Es por eso que nosotros debemos cuidar mucho el ciclo natural que ocurre en nuestro alrededor. Seguimos avanzando y vamos a definir lo que es fotosíntesis. Fotosíntesis es un proceso anabólico. ¿Por qué anabólico? Anabolismo, este proceso, me indica que va a unir compuestos, va a unir elementos para generar un producto. Eso es lo que significa anabolismo, unión. Va a ocurrir este proceso anabólico por medio del cual la captura de la energía luminosa se almacena como energía química en compuestos orgánicos como por ejemplo la glucosa.
que se elabora a partir del dióxido de carbono. Quiere decir que estas plantas van a transformar la energía lumínica en energía química. Esa transformación se puede llevar a cabo gracias a esta organela, el cloroplasto. Cada vez que nosotros hagamos fotosíntesis o cada vez que nosotros tratemos en clase lo que es fotosíntesis, debemos resaltar siempre a esta organela, el cloroplasto, ya que en ella se va a llevar a cabo este asombroso metabolismo. Y hay muchas cosas interesantes de las que podemos hablar de esta grandiosa organela. Bien, avanzamos. Tenemos tipos de organismos, como ya lo vimos en la sesión anterior, organismos autótrofos y organismos heterótrofos. Los autótrofos son capaces de producir su propio alimento. Tenemos, por ejemplo, algunas bacterias que presentan la clorofila, algunas algas y plantas, a través de las cuales ellas van a formar su propio alimento. Y los heterótrofos se alimentan de los autótrofos y de otros heterótrofos y también de desechos orgánicos. La mayoría tenemos ahí las bacterias, los protistas, los hongos y los animales. Hicimos la diferencia también entre estos dos seres. Los autótrofos tienen la capacidad de poder transformar materia inorgánica en orgánica. Y los heterótrofos, ellos se alimentan solamente de materia orgánica. Los heterótrofos no podemos crear nuestro propio alimento. Necesitamos buscarlo, necesitamos encontrar este alimento para poder seguir viviendo. Muy bien, cuando hablemos de la fotosíntesis, necesitamos hablar de la luz. Necesitamos conocer cómo esa luz llega a la Tierra. Y en la fotosíntesis vamos a tratar algunos aspectos con respecto a la luz, algunos aspectos interesantes. Como por ejemplo, la luz tarda 8 minutos y 19 segundos en viajar desde el Sol hasta la superficie terrestre. Todo ese tiempo es el que tarda, ya que entre la Tierra y el Sol hay una distancia de 150 millones de kilómetros. Es por eso que tenemos ahí ese tiempo, ese lapso en el que la luz llega desde el Sol hasta la Tierra. Ahora, esta luz va a inundar la Tierra con muchas ondas. Tenemos ahí los rayos infrarrojos, tenemos los rayos ultravioleta, los rayos X, pero el espectro de luz visible es pequeño, ¿sí? Ahí tenemos el pequeño espectro de luz visible. Esta luz va a llegar a la Tierra y va a ser lo que le va a dar color a todo lo que nosotros podemos observar. Algo interesante que debemos tener en cuenta es que el color que hay en nuestro alrededor es el reflejo de un tipo de onda de la luz. Estas luces vienen con diferentes tipos de ondas y cada onda tiene un tipo de color. Esto lo vamos a ver en el siguiente tema cuando veamos ondas y sonidos, las características de estas ondas. Así que esta luz impacta sobre los cuerpos. Hay un grupo de colores que ingresan a este cuerpo, pero hay un color que es reflejado, un color que no ingresa. En este caso, esta manzana recibe el rayo de luz, absorbe todos los colores, menos el rojo. Es por eso que nosotros observamos que esta manzana tiene ese color, porque es ese tipo de onda que refleja, en este caso, esta manzana. ¿Cómo es esto? Vamos a ver este video. Tenemos ahí la reflexión de la luz. El color blanco refleja todos los objetos, refleja toda la luz, mientras que el color negro absorbe todos esos colores de la luz. Así que al absorber todos esos colores de la luz, la temperatura de este cuerpo va a aumentar. Vamos a ver este siguiente ejemplo con diferentes globos. Este ejemplo, para poder realizar esta experiencia, se necesita luz. Es por eso que no hemos podido
de repente realizarlo en este momento, ya que necesitamos la energía del sol. Miren qué es lo que pasa con el globo verde. Tenemos ahí, está expuesto al sol y empieza a recibir toda la energía luminosa. Y llega un momento en que revienta. Con el color rojo pasa lo mismo. El globo de color rojo. La luz se concentra, la temperatura aumenta y este globo revienta. Veamos qué pasa con el globo color negro. Reventó más rápido. Pero veamos el globo blanco. ¿Qué es lo que está pasando con el globo blanco? Pasa el tiempo, pero no ocurre absolutamente nada. Este globo blanco no va a presentar elevación de temperatura. Y ahí podemos tener nosotros las preguntas a nuestros alumnos. ¿Qué sucedió? ¿Por qué revientan los globos de colores y el globo blanco no reventó? Van a ellos presentar sus hipótesis. Vamos a hacer lo siguiente. Se pinta dentro del globo blanco un punto negro. Nuevamente se expone al sol y vamos a ver que este globo llega a reventar. Entonces, planteamos las preguntas, nuestros alumnos formulan sus hipótesis y esta experiencia nos va a ayudar a nosotros a poder hablar sobre la característica de reflexión, cómo estos cuerpos reflejan estos colores de luz. El negro absorbe todos los colores, mientras que el blanco refleja todos los colores. Es por eso que en el blanco la temperatura no aumenta, porque el blanco refleja toda la luz, mientras que el color negro absorbe toda la luz. Y al absorber todos esos colores de luz, la temperatura en el globo negro aumentó. Y es por eso que el globo negro reventó más rápido que el negro. El globo negro reventó más rápido que el globo verde y el globo rojo. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ya hemos podido ver esta experiencia y hemos visto cómo es que la luz interactúa con la materia que está a nuestro alrededor. Esta experiencia nos va a ayudar a que nuestros alumnos puedan explicar todos estos fenómenos. Es por eso que cuando se apaga la luz de un cuarto por completo, los colores, la materia que está a nuestro alrededor, todos los objetos que están a nuestro alrededor, pierden su color. Cuando el lugar no está bien iluminado, te tropiezas, te golpeas con algo. ¿Por qué? Porque no hay una reflexión, no hay luz en ese lugar. Por lo tanto, no hay color en esos cuerpos. Muy bien, voy a presentarles ahora esta pequeña experiencia. Este es el disco de Newton. Newton también estudió la luz. Y Newton también a través del prisma logró descomponer esta luz. Ahora, a través de la rotación de este disco de colores que presentan los colores del arco iris, Newton demostró que estos colores, al ser reflejados, unidos o al reflejar todos al mismo tiempo, van a presentar la luz, el color de la luz, ¿sí? Miren ustedes aquí, presten atención, cómo estos colores se unen y al unirse van a presentar el color de la luz. Lo ideal es que cuando nuestros alumnos hagan esta experiencia, ellos puedan colorear. En este caso yo solo lo he impreso y debido a la reflexión del papel fotográfico, se puede ver ahí una distorsión en el color, pero la idea es que estos colores, al girar juntos, puedan reflejar el color de la luz, ¿sí? Entonces es una técnica muy entretenida que nos va a poder ayudar a que nuestros alumnos puedan jugar con estos colores y ver la reflexión de la luz. ¿Cómo lo hice? Sencillo. Se forma un círculo perfecto, y se divide en 6 o en 8 secciones y se empieza a colorear. Lo ideal es que cada uno de ellos pueda colorear cada una de estas partes. Se hacen 2 orificios en medio, tratando de que pueda haber un giro correcto en este disco, y en la parte de atrás le pegué un DVD.
este DVD para que le dé firmeza al momento de estirar este pabilo y hacer el giro. Le pegué otro pedazo en medio porque las distancias del punto central eran muy largas y al hacer el giro no era muy fácil para hacerlo. Así que lo tuve que hacer más cerca, es por eso que le pegué este pedazo de disco en medio para que este disco pueda girar y se pueda observar el efecto. ¿Sí? Muy bien, este es el disco de Newton. Todos estos colores unidos en este giro van a reflejar cada uno su luz y esta mezcla va a dar el color de la luz. ¿Sí? Muy bien, entonces a través de esta experiencia también vamos a nosotros a poder jugar un poco con la luz y empezar a preguntar a nuestros alumnos qué les pareció, qué observaron, qué parte de esa experiencia les pareció más entretenida y ellos van a poder entender un poco más acerca del comportamiento de la luz. ¿Sí? Muy bien, entonces esto es con respecto al disco de Newton que él mismo diseñó para poder explicar cómo esta luz blanca está compuesta de colores. Muy bien, aquí tenemos otra experiencia que vamos a necesitar un disco, un CD de preferencia, ya que un DVD no favorece esta experiencia, es mejor un CD. Se le va a empezar a descascarar con cinta adhesiva, cinta de embalaje. Se le hace un corte con una cúter y se le empieza a pegar cinta de embalaje. Esa cinta de embalaje va a llegar un momento en que para despegarlo, vas a despegarlo con fuerza y toda la cáscara de ese CD va a empezar a salir. Una vez que sale, se le dibuja un punto negro en medio y se empieza a jugar con la luz para ver cómo esta luz puede descomponerse en colores, ¿sí? Vamos a prestar atención. Vamos a apagar las luces, por favor, para poder observar el efecto que ocurre con este CD, con este organismo. A veces no contamos con un prisma, ¿no? A veces es complicado, pero la estructura de este CD nos va a ayudar a poder observar este efecto, ¿sí? Apuntamos entonces con la linterna desde el centro y vamos a ver cómo se están empezando a formar los colores. Ahí podemos observar cómo se están empezando a formar estos colores, ¿sí? Vamos a hacer un acercamiento. Ahí observamos, ¿sí?, la luz, cómo se descompone en estos colores. Mientras más potente sea la luz, estos colores van a tener un mejor efecto, ¿correcto? Entonces podemos también, a través de esta experiencia, explicar cómo este espectro de luz, cómo la luz está compuesta de estos colores y se refleja a través de la lluvia que nosotros podemos ver en el arco iris como un fenómeno. Y también podemos ahí hablar acerca del pacto que Dios hizo con Noé con este arco iris, ¿no? Muy bien, entonces ahí podemos observar de manera sencilla, desde casa, inclusive en el mismo colegio, podemos mostrar a nuestros alumnos cómo la luz se descompone en estos colores, ¿sí? Muy bien. Seguimos. Vamos a prender ahí las luces. Y bueno, les expliqué más o menos cómo era el procedimiento de esta experiencia, cómo se puede realizar. Y es una experiencia que estoy más que seguro que va a llamar mucho la atención de nuestros alumnos, de poder ver cómo esta luz, cómo la luz blanca se puede descomponer en otros colores. Avanzamos. Ahí está más o menos un esquema de lo que pueden hacer. Pueden utilizar una linterna más potente. Ya ustedes pueden darle el diseño a esa experiencia. Cada uno de sus alumnos pueden buscar darle un diseño diferente
Hay muchas formas de realizar esta experiencia, ya sea acercando la linterna, alejando la linterna, y se van a ver muchos fenómenos muy interesantes con respecto a esta luz y a sus colores. Entonces, lo que les explicaba, ¿no? Viene la luz compuesta con muchos colores, rebota en estas frutas que vemos ahí, y entonces va a haber una reflexión. Tenemos ahí el color verde que está siendo reflejado, tenemos el color amarillo que también está siendo reflejado y el color rojo, mientras que los otros colores están siendo absorbidos por el pigmento que van a presentar estas frutas. Muy bien, ahora, hemos hablado ya de estas experiencias, hemos visto cómo es que esta luz se descompone y cómo esta luz va a generar un efecto en cada uno de los objetos con los que esta luz interactúe. Vamos a hablar ahora, vamos a entrar cada vez más a fondo con respecto a la fotosíntesis. Ya sabemos que la fotosíntesis necesita la luz solar. Esta luz ingresa en la planta. Ahora, los colores que refleja esta planta, esta hoja, es el verde. Esta planta absorbe todos los colores, menos el verde y el amarillo. Estos son los colores que rebotan, debido al pigmento que presentan estas plantas. En este caso es el color verde. Nosotros en pantalla podemos ver la fórmula de la fotosíntesis. ¿Qué se necesita para formar una molécula de glucosa? Para formar una sola molécula de glucosa se necesitan 12 moléculas de agua, se necesitan 6 moléculas de dióxido de carbono, más energía luminosa y la acción de las enzimas, se va a obtener 6 moléculas de oxígeno, una glucosa y 6 moléculas de agua. Eso es lo que se va a obtener en esta reacción de fotosíntesis, ¿correcto? Muy bien, ahí tenemos nosotros un gráfico que se utiliza generalmente para poder explicar la fotosíntesis. La luz impacta en el tejido vegetal. Esta luz ingresa hasta los cloroplastos. En estos cloroplastos se va a encontrar el pigmento de clorofila. Esta clorofila va a absorber esta energía. A través de las raíces, la planta va a absorber el agua y en el aire va a tener contacto con el dióxido de carbono, lo que también va a utilizar para la formación de esta glucosa. Entonces, nosotros, por lo general, hemos explicado que luz más agua más dióxido de carbono nos va a dar como resultado la glucosa. Y sí, ese es el concepto general. Pero siempre debemos nosotros incentivar a nuestros alumnos a que ellos puedan buscar más allá, a que ellos puedan ver más allá de lo que se les ha enseñado, de que ellos puedan buscar más cosas. Y de repente nosotros en clase podemos hablar de ciertos detalles del tema. Sí, es cierto, sabemos de que la planta necesita luz, necesita dióxido de carbono, necesita agua, pero podemos preguntarle a nuestros alumnos, ¿qué es lo que pasa dentro de la planta con esa luz, con esa agua y con ese dióxido de carbono? ¿Qué es lo que está pasando dentro de esa planta? ¿Cómo estas moléculas van a interactuar para dar como resultado una molécula de glucosa, que es lo que nosotros necesitamos para vivir? Entonces, poco a poco podemos ir ahondando cada vez más. La imagen que podemos observar ahí en pantallas es la muestra de una elodea. Esta es una plantita acuática, una elodea. Nosotros vemos ese efecto. A ese efecto se le llama ciclosis. Ciclosis es cuando estos cloroplastos van girando muy pegados a la pared celular. A veces nosotros pensamos de que todo lo que ocurre en la célula ocurre como está en la imagen. Todo está estático. Sin embargo, no es así. Las células están en constante movimiento. Y nosotros podemos ver ahí nuestros
a los cloroplastos. Ellos están constantemente moviéndose en cada célula. Y a este efecto, como ya les mencioné, se le denomina ciclosis. Ellos empiezan a dar giros y giros dentro de la célula. Solamente se coloca una hojita de la elodea en el microscopio y se hace la observación y podemos tener esas imágenes. Estoy más que seguro que nuestros alumnos se van a sorprender cuando vean de que el color verde de estas plantas se debe a estos cloroplastos. Ellos van a quedar fascinados con esas imágenes. Imágenes como estas nunca se borran de la mente. Una palabra, de repente, una definición, un dicho, se podrá olvidar, pero una imagen es muy difícil de olvidar. Lo que debemos procurar hacer en ciencia es que nuestros alumnos puedan llevarse imágenes en su mente. Esas imágenes van a quedar impregnadas en ellos. Y esas imágenes más adelante van a incentivarlos a ellos a que puedan buscar más información, a que puedan encontrar más. Ellos verán esta elodea y dirán, de repente se puede ver esto en otra planta. ¿Por qué no se puede ver en otra planta? Vamos a buscar, vamos a investigar. Eso es lo que debe motivar un docente en el área de ciencias. Muy bien. Vamos entonces a ver desde el punto macroscópico hasta el microscópico. En el punto macroscópico nosotros podemos observar las plantas, podemos observar las hojas. Nosotros tenemos aquí de muestra estas hojitas. Estas hojitas van a presentar un tejido. Ese tejido que nosotros podemos observar a simple vista desde el punto macroscópico, van a presentar lo que tenemos ahí, el mesófilo, que es la parte interna de la hoja. La parte donde se encuentran todas esas células acumuladas. Tenemos ahí la sección transversal. En la hoja vamos a encontrar nosotros dos caras. Tenemos el haz y el en vez. La cara del haz es la cara de la hoja que va a ver hacia el sol, que va a mirar hacia el sol. Y la parte del en vez de la hoja es la cara que va a dar hacia el suelo. En el en vez de la hoja nosotros podemos ver ahí en la parte baja de la sección transversal, la primera imagen, como que pequeños poros. Si yo soy, por ejemplo, si yo soy un árbol, si yo soy una planta y mis manos son las hojas, bueno, voy a ver que la palma de mis manos, la palma de mi mano, va a ser catalogada como el haz. Esta sección va a ser más verde. Esta sección va a ser muy verde. Y el en vez es la parte baja. Yo soy acá el árbol y mis manos son las hojas. Entonces el en vez va a ser la cara que le va a dar al suelo. En el en vez nosotros vamos a encontrar microscópicamente poros. A esos poros se les va a denominar estomas. A través de esas estomas, la planta va a realizar lo que es la transpiración. ¿Para qué la planta va a transpirar? Para bajar su temperatura. Recordemos de que las plantas están expuestas al sol. Por lo tanto, al estar expuestas al sol, su temperatura va a aumentar. Entonces, ellas necesitan mantener en equilibrio su temperatura, hacer homeostasis. Entonces, ¿qué es lo que le va a permitir a ellas hacer homeostasis? Justamente esta transpiración. En algún momento ustedes habrán agarrado una lechuga y la habrán metido en una bolsa y la habrán cerrado. Y al cerrarla, han visto cómo esta lechuga, comúnmente se le dice, oye, la lechuga está sudando. Sí, es que en realidad la lechuga está transpirando. ¿Por qué? Porque está buscando disminuir su temperatura, ya que al estar expuesta al sol, esa temperatura va a aumentar. Esa transpiración se lleva a cabo a través de los estomas que se encuentran en el en vez de las hojas. ¿Sí? Muy bien. Seguimos. Estábamos en la sección transversal. Ahí es donde a través de los estomas, esta planta en el día va a absorber a través de los estomas el dióxido de carbono. Y a través del estoma va a expulsar el oxígeno.
Sí, nosotros le decimos a nuestros alumnos, sí, la planta absorbe el dióxido de carbono. Pero la pregunta, de repente alguien se habrá preguntado, profesor, pero ¿y por dónde la planta absorbe el dióxido de carbono si la planta no tiene nariz? Ah, entonces es ahí donde nosotros debemos explicarles sobre esta parte del tejido vegetal, los estomas. A través del estoma es donde el dióxido de carbono ingresa a la planta. ¿Sí? Muy bien. Tenemos ahí entonces la sección transversal, ese conjunto de tejido vegetal. Vamos a ir a un punto más chiquitito. Vamos a aumentar ahí la vista en el microscopio y del tejido vegetal vamos a pasar a la célula vegetal. Ahí tenemos la célula del mesófilo. En esa célula vamos a ver varios circulitos verdes. Esos circulitos verdes que vemos ahí son los cloroplastos. Entonces vamos a agrandar el cloroplasto y vemos que este cloroplasto va a presentar discos, muchos discos. Vamos a ver estos discos del cloroplasto. Estos discos van a estar apilados uno sobre otro, como ahí observamos en pantalla. Esos discos que están apilados uno sobre otro se le van a llamar grana. Ese conjunto de discos. Ahora, a cada disco se le va a llamar tilacoide. Ese es el nombre de estos discos. Se les va a llamar tilacoide. La unión entre esos tilacoides, nosotros podemos ver ahí como caminos entre esas granas. Vamos a ver ahí una unión. A esa unión se le va a llamar lamelas estromales. Por la parte externa vamos a tener la membrana externa y la membrana interna. Y este cloroplasto va a tener en su parte interna estas granas, estos discos tilacoidales, y el espacio que se encuentra fuera de estos discos se le va a denominar estroma. ¿Sí? Estas partes deben quedar bien claras para poder entrar a lo que es fotosíntesis, a la explicación del proceso de la fotosíntesis. Porque vamos a notar que hay una parte de la fotosíntesis que se da en los tilacoides. Y hay otra parte que se va a dar en el estroma. Es por eso que nuestros alumnos deben identificar estas dos partes en el cloroplasto. El tilacoide y el estroma. ¿Qué es lo que pasa? Cuando hablamos de la clorofila va a ser el pigmento que va a reflejar el color verde cuando tenga contacto con la luz. La luz va a impactar en la clorofila y esta molécula va a absorber esa energía con todos sus colores, excepto el verde. El color verde lo va a reflejar. Esta clorofila va a estar compuesta de un elemento central y es el magnesio. El magnesio va a formar parte de esta estructura en el centro de la clorofila. Muy bien, entonces, la fotosíntesis tiene dos partes. La fase luminosa, o también llamada reacción de Hills, y también la fase oscura, denominada también ciclo de Calvin. Disculpen. Tenemos ahí estas dos fases. Fase luminosa, o también llamada reacción de Hill. Disculpen. Fase luminosa, o también llamada reacción de Hill. Esta fase luminosa va a llevarse a cabo en la membrana del tilacoide, ¿sí? Como ahí observamos. Gracias.
Ahí tenemos esta reacción, la fase luminosa. Se va a llevar a cabo en la membrana del tilacoide. En esta membrana lo que se va a obtener son tres cosas: oxígeno, ATP y NADH. Voy a pedirles que puedan observar este video. Prestemos atención. Se presenta, en primer lugar, la ecuación general de la fotosíntesis, que es la obtención de la glucosa. Vemos de que esta luz se va a expresar en ondas y en fotones. Lo que va a impactar en la clorofila van a ser los fotones. Ya hemos hablado del espectro de luz, el espectro de luz visible, que van a reflejar esos colores en diferentes magnitudes de onda. Estos fotones van a impactar contra las hojas. Estas hojas van a recibir esta carga de energía. Ya habíamos hablado que las hojas, la clorofila, absorbe todos estos colores. Y al absorber estos colores, va a reflejar el color verde y el color amarillo. Vámonos acercando más y vamos a ver la célula vegetal. Dentro de esta célula vegetal tenemos el cloroplasto. En este cloroplasto se va a llevar a cabo el proceso fotosintético. Ahí tenemos el tilacoide. Esta membrana del tilacoide va a llevar a cabo la fase luminosa y en el estroma se va a llevar el conocido ciclo de Calvin. Ahí podemos ver las proteínas que van a interactuar en este proceso luminoso. Ahí tenemos el fotosistema 1 y el fotosistema 2. Esta energía luminosa va a empezar a excitar la molécula de la clorofila. Esta carga de energía va a producir la liberación de dos electrones. Ahí tenemos los electrones y se va a dar inicio a la cadena transportadora de electrones. Esa clorofila va a transportar esos electrones a través de las proteínas complex y otras que van a llevar a cabo este transporte de electrones. ¿Cómo es que el fotosistema 2 adquiere estos electrones para que se lleve a cabo lo que es este transporte? Bueno, para eso se necesita la molécula de agua. La molécula de agua se adhiere a esta molécula, a esta proteína de fotosistema 2 y se liberan esos dos electrones de hidrógeno. Cada dos moléculas de agua van a formar una molécula de oxígeno. Esos electrones van a ser transportados y a través del complex, esos electrones van a cargar de energía a esta proteína, lo que va a permitir que puedan transportar iones de hidrógeno. Al pasar esos iones de hidrógeno por el ATP sintetasa, van a cargar de energía esta enzima, lo que va a dar origen al ATP. Luego, estos electrones, al pasar por el fotosistema 1, nuevamente el fotosistema 1 se va a cargar de energía y va a pasar estos electrones a esa proteína para formar el NADH. Y así es como se lleva a cabo este proceso de fase luminosa.
la llamada reacción de Hills. Muy bien. Tenemos ahí entonces esta reacción luminosa. Algunos enseñan que la fase luminosa se da en el día y la fase oscura se da en la noche. Pues tenemos que tener bien en claro esto, ya que la fase oscura no se da en la noche. Se le denomina fase luminosa porque utiliza la luz para transformarla en energía química. Y se le llama al ciclo de Calvin fase oscura porque no utiliza la luz. A la fase luminosa también se le va a llamar una reacción fotodependiente. Y a la fase oscura también se le va a conocer como una reacción fotoindependiente. Porque el ciclo de Calvin no depende de la luz para su proceso. Mientras que la reacción de Hills o la reacción de la fase luminosa sí necesita de la luz. Porque si la luz no excita el fotosistema 2, esta clorofila no va a perder los electrones y no se va a llevar a cabo la cadena transportadora de electrones. Muy bien, vamos a pasar ahora a la explicación del ciclo de Calvin. Tenemos ahí, este ciclo de Calvin se va a llevar a cabo en el estroma. Empieza con la molécula ribulosa 1,5 bifosfato. Esta molécula, al tener contacto con el dióxido de carbono, va a pasar un proceso de carboxilación. Este proceso va a llevar a cabo al origen del ácido 3-fosfoglicérico y va a pasar a la fase de reducción. En la fase de reducción vamos a notar que esta molécula va a ganar electrones. Va a tener una ganancia. ¿Ganancia de qué? Gracias a estos ATP que se generaron en la fase luminosa, va a ganar fósforo. Y vamos a tener como resultado el ácido difosfoglicérico. Luego este ácido va a dar como resultado, por la acción del NADPH y otras enzimas, nos va a dar el gliceraldehído 3-fosfato. De ese gliceraldehído 3-fosfato pueden pasar tres cosas. Se forma la glucosa y de ahí se puede formar un lípido, una proteína o una molécula o un glúcido. Cualquiera de estos tres. Y de esos 12 se utilizan 2 para formar la glucosa y otros 10 vuelven para regenerarse y formar la ribulosa difosfato. Esa es básicamente la explicación del ciclo de Calvin. Muy bien, presentamos ahí la imagen de resumen de esta presentación. Tenemos ahí la fase luminosa con acción de la luz va a romper la molécula de agua para generar oxígeno. Y no solamente va a formar oxígeno, sino que también va a formar ATP y NADPH. Luego salen de la grana y van al estroma. Y en el estroma se va a formar lo que es la glucosa. Entonces a nuestros alumnos tiene que quedar en claro lo siguiente. El oxígeno que va a expulsar la planta
a través del estómago va a ser generado en la fase luminosa y la glucosa se va a generar a través del ciclo de Calvin. Estos dos compuestos que nosotros necesitamos para nuestra vida van a ser formados en esas dos reacciones. Entonces, de esta manera, nosotros podemos cerrar el tema de fotosíntesis. Ahí tenemos entonces nuestra ecuación, nuestra fórmula para generar glucosa. A través de este tema nosotros podemos hacer una reflexión para nuestros alumnos. ¿Cómo es que nuestro Dios fue tan sabio al crear estas reacciones para nuestra vida? Nosotros necesitamos de estas reacciones para vivir. Si las plantas no hicieran fotosíntesis, nosotros no tuviéramos alimento. Nosotros no tuviéramos la oportunidad de poder tener estos compuestos orgánicos para la vida. Sin embargo, tenemos nosotros que aprender a cuidar este reino, a cuidar las plantas, porque así como ellas dependen de nuestro dióxido de carbono, nosotros dependemos de ella para obtener el oxígeno y la glucosa. Vamos a hacer una oración para poder terminar. Ahí, acompáñeme con una oración. Eterno Dios que moras en los cielos, gracias te damos, Padre, por esta oportunidad que nos das de conocer tu naturaleza. Ayúdanos a cuidarla, Señor, para ser dignos mayordomos de este mundo. En el nombre santo de tu Hijo amado Jesús. Amén.